Minasan, konnichiwa, Akira desu. Y yo soy Dharma. Estamos en una sesión divulgativa. Hoy vamos a tocar un tema muy, pero que muy serio y trascendental para entender mejor la actualidad en Japón. ¿De qué vamos a hablar hoy, Dharma? Hoy vamos a hablar de Okinawa. Okinawa es actualmente un paraíso. El lugar donde... Es un poco, digamos, en el Hawái de Japón, ¿no? Es ese... aguas cristalinas, mucho verde, mucha playa. Sí, nuestro Caribe, ¿no? Nuestras Islas Canarias, podríamos pensar. Pero es también el lugar donde se vivió la batalla más cruenta de la Segunda Guerra Mundial. Y es que estuvo ocupado por los americanos durante 25 años. El 20% del territorio está ocupado actualmente por bases militares. Y llega hasta el nivel de ser el 75% de la ocupación americana y de las bases americanas están ubicadas en Okinawa. Sí, es un punto estratégico muy importante para Estados Unidos y que sigue pues ahí aferrándose, ¿no? Quiere mantenerlo. Es también un escenario de protestas constantes en las noticias que vemos de gente de Okinawa quejándose por no sé qué problemas, posibles accidentes que pueda haber, que si ruido, que si bombas, que si tal y tal, pero constantemente, es un goteo constante, tú lo ves, ¿no? Sí, digamos que prácticamente cada mes tenemos noticias y quejas de japoneses hacia las bases militares y los militares americanos que las habitan, ¿no? Así que viajemos en el tiempo, año 1945, terminaba la Segunda Guerra Mundial, ya sabemos que la Alemania nazi y Japón tuvieron un papel, bueno, un poco nefasto. El eje del mal que le llaman, ¿no? El eje del mal contra los aliados. No pondremos aquí en debate si fueron buenos o malos, sino lo que ocurrió después. ¿Cuál era el escenario después de 1945 en Okinawa? Okinawa estaba tan destruida que prácticamente se convirtió en una especie de vertedero de restos humanos. Y bueno, pues nos podemos imaginar el panorama. Desde Okinawa pensaron que el gobierno central había sacrificado a Okinawa, ¿no? Había reservado ese escenario para librar al resto de Japón de esa batalla tan dura que vivieron, ¿no? Una especie de vamos a sacrificar esta parte para que el resto no salga tan... bueno, pues... Entonces en 1951 fue cuando se firmó el Tratado de Paz entre Estados Unidos y Japón. Okinawa pertenecía enteramente, tanto el espacio aéreo como el territorio, a Estados Unidos. Y Japón no recuperaría Okinawa hasta 1972. 25 años que pasaron en Okinawa con, no usando el yen, sino dólares, fuera de la constitución de Japón, fuera del milagro económico japonés, fuera del crecimiento, y viendo cómo el 20% del territorio estaba ocupado por Estados Unidos, viendo cómo les habían expropiado los territorios, viendo cómo todos aquellos, los dueños de los terrenos, ahora estaban todos vallados y nadie les pidió permiso, nadie les indemnizó, nadie les hizo caso, y desde Japón tampoco podíamos hacer nada por ellos, porque estaban fuera del país. Podríamos hablar casi de que fue una colonia americana durante 25 años. Fue una colonia americana. En Estados Unidos se publicaban también muchos artículos de crítica al trato que en Estados Unidos le estaban dando a los japoneses en Okinawa, ¿no? Y dentro de este contexto entramos en la Guerra Fría y es uno de los motivos por el cual Okinawa no fue devuelta a los japoneses. Y es que tenemos que tener en cuenta que Okinawa y todas las bases era un poquito, bueno, pues la base americana en Asia. Era un punto estratégico militarmente increíble. Y tenemos que tener en cuenta el enemigo abajo, ¿no? El enemigo comunista que en aquella época había, que eran los chinos, la China comunista, sí. Tenemos a la Rusia comunista. Rusia de aquella época. Entonces, claro, tener un enclave tan estratégico como era Okinawa, sí, era increíblemente importante para los americanos. Sin embargo, Nixon, el presidente estadounidense Nixon, publicó lo que es conocido como la doctrina Nixon en 1969, que Estados Unidos empezó a estar un poco harto de comportarse como la policía del mundo y tener que estar peleando constantemente con otro. Y en ese movimiento negoció con Japón la devolución de Okinawa, porque las tensiones eran ya tan altas que Japón, que era un aliado, puede que se convirtiera en un enemigo en el futuro si Estados Unidos seguía fastidiando tanto con las islas, entre tanta protesta y mierda, ¿no? Entonces, 1972 llega y Sato Eisaku, que era el primer ministro de la época, pues se llevó ese gran mérito, ¿no? Le recordamos hoy en día como el que recuperó Okinawa para Japón en aquella época. Pero las heridas causadas durante esos 25 años eran ya tan profundas. Bueno, creo que todos sabemos cómo han terminado la mayoría de
colonias, en nuestro caso pues serían las colonias españolas, ¿no? Filipinas, por ejemplo, Cuba, todas estas colonias que se perdieron, y ahora, bueno, hace poco hemos tenido lo de China con Taiwán. Bueno, pues son problemas políticos que yo creo que todos hemos visto más o menos qué repercusión tiene, ¿no? Aún a día de hoy todavía hay gente y una gran población que sigue odiando a ese país colonizador que en un momento estuvo asentado en, mucho resentimiento en su territorio, ¿no? Sí. Llegó 1972. Okinawa regresaba a Japón. Los okinawenses tenían ciertas esperanzas con el gobierno central. Pero ocurrió que el gobierno de Japón no atendió mucho esos casos de terrenos expropiados, de ciudadanos no indemnizados, del trato que habían recibido. Yo no sé a qué punto se firmó el tratado, pero da la sensación de que dijeron, bueno, mira, nosotros os vamos a permitir haceros con Okinawa, quedaros con Okinawa de vuelta, pero no vais a hacer ninguna pregunta. Sí. ¿No? Da esa sensación como un pacto de silencio. Mira, yo te lo cedo, ¿no? Te devuelvo, pero no quiero que haya ningún pollo respecto ni a las bases, ni a seguramente las barrabasadas que hicieron los americanos en aquellos 25 años de ocupación. Pero podemos entender que esa población que durante 25 años estuvo, digamos, sometida a ese gobierno americano, pues no le valía con volver a incluirse en Japón. Sato Eisaku, el primer ministro en aquella época, pues prometió a los okinawenses que en un futuro reduciría la presencia de Estados Unidos en las islas, pero esto no vieron ningún avance en todos estos años, y supieron que estaban guardando bombas nucleares en Okinawa. Estaban allí guardándolas, entonces estaban nos imaginamos, los residentes locales, pues bastante preocupados con la presencia de esto, y de bombas y de tanto armamento y tal. Entonces Japón como que no se movía, y Okinawa empezó a odiar no solo a los estadounidenses, sino también al gobierno central. Sí. Bueno, la sensación que tenían los okinawenses era de que ese intercambio y devolución de Okinawa se quedó nada más que en un trámite burocrático. Debido a que para ellos, pues las condiciones que sufrían, pues seguían igual, ¿no? Seguían siendo pobres, seguían estando rodeados de bases militares americanas que no se desmantelaban, los territorios seguían expropiados, no se les habían devuelto, y pues obviamente con todas esas bases que tenían polvorines y armamento nuclear, bombarderos, tenían un montón de equipamiento militar que no se había sacado y era parte, pues, de lo prometido, ¿no? Y el punto de inflexión en toda esa historia de protestas, y donde realmente cobró mucha fuerza el movimiento anti-estadounidense y anti-gobierno central, fue en 1995 con la violación a una niña de 12 años. Y luego hubo más violaciones y casos. ¿Qué ocurre? Que ellos no eran juzgados por la ley de Japón, sino que estaban exentos de cualquier sanción que el gobierno en Japón quisiera imponerles. Entonces nos podemos imaginar el odio, el sentimiento que empezaron a acumular desde 1995, cuando veían que las quejas fueron luego reprimidas en el gobierno, que aprobó una ley, el gobierno central de Japón, para que no pudieran quejarse. Ojo, hablamos ya no de los americanos, sino del propio Japón. Gobierno les puso una mordaza en cuanto a temas conflictivos con militares americanos. Sí, porque el gobernador de Okinawa estaba como mostrándose en contra de las políticas del gobierno central, y hasta entonces no había ninguna ley que dijera que estaba prohibido ir en contra de lo que se aprobaba en el Parlamento. Entonces, claro, ellos con sus propios problemas, muy diferentes al resto de Japón, no les escuchaban, y encima les aprueban una ley para que se callen. Entonces ya sí que tenemos un problema. Les hicieron la ley mordaza, ¿no? La ley mordaza para los de Okinawa. ¿Qué quiere actualmente el gobierno de Okinawa? Que Estados Unidos se retire de Japón. Han prometido todo tipo de trasvases de la base que tienen, de transferir la base que tienen parece que es Henoko, a otro lugar, para poder, en una isla artificial, mantener la presencia, pero dejar libre el territorio que tenía. Pero Okinawa no quiere que eso ocurra, no quieren que transfieran las bases, no quieren que hagan nada diferente, no quieren tampoco escuchar las ofertas del gobierno, que les dice
mira, pues si tienes una escuela primaria cerca de las bases, ¿por qué no la movemos? Pero no, ellos no quieren, se muestran totalmente en contra de todo y no hay ningún movimiento, ni para adelante ni para atrás, y esto lleva años y años y años. Es una especie de un todo o nada, ¿no? Un todo o O sea, nada. no quieren un término medio. Pero un gran problema puede que tenga Okinawa si retiran las bases militares. Y es... La economía. Porque gran parte de la economía de Okinawa es gracias a casi los 40.000, me parece, soldaditos estadounidenses que residen en las islas. El gobierno de Japón les está ofreciendo crear una nueva base militar que sea compartida con vuelos comerciales. Entonces utilizarían ahí esa estrategia para poder llamar a más turistas a las islas y poder cambiar la economía que tienen ahora dependiendo de Estados Unidos, de las bases que tienen ahí, cambiarla por el turismo, ¿no? Que yo creo que es el destino final de todas estas islas paradisíacas en el que viven prácticamente del turismo, ¿no? Pero y habría se oponen. No quieren nada, no quieren ni bases ni... Y llegamos nuevas al ofertas. punto. ¿Qué quiere Okinawa? Que se retire absolutamente Estados Unidos de las islas. Es lo único que piden y lo único que no se les puede conceder porque tenemos un tratado de protección mutua entre Estados Unidos y Japón que hace imposible que se retire de Japón. Es que es imposible. Una solución que yo pienso es que Japón tenga ejército. Y al tener ejército le diría a Estados Unidos que se retirara o al menos lo máximo posible del país y que actualmente otro gran problema que hay con Okinawa es que el territorio es de Japón, pero el espacio aéreo es de Estados Unidos. 100%. Pueden volar, sobrevolar, hacer ejercicios, pueden hacer lo que les salga de los cojones, porque Okinawa, el espacio aéreo, es suyo actualmente. Es un poco extraño, ¿eh? No, la verdad es muy complicado porque es un tema político, pero cuando también incluye a, digamos, la seguridad nacional, si podemos decirlo así, ya toma otro matiz. Ya no es simplemente un tema político, de tierras, de esto es mío, es tuyo, si Claro, lo estás ocupando o no, sino que para Japón, que tenemos en cuenta, no tiene un ejército, digamos, es el primo de Zumosol, ¿no? Es su primo mayor. Tener ahí las bases americanas es un poco el salvoconducto y la salvaguarda de que con esto, bueno, pues disuadimos a otras potencias mundiales que tienen al lado de, bueno, pues, no sé, intentar hacer cosas no muy buenas. Claro, entonces los japoneses tienen también un problema y es que ¿cómo pueden reformar la Constitución, que deberían hacerlo para poder tener ejército, si el ejército les recuerda a esa época imperial que tan mala fama, ¿no? Tiene? Entonces, como que tener ejército no parece llegar nunca porque la población no quiere volver a ese pasado, ¿no? Que tienen ahí con tanta... Y además a la gente joven se le ha educado. La gente joven no quiere ejército. No quiere ejército, sí. Podemos entrar en este buenismo también. Se les ha educado en él. Tener un ejército es malo porque un ejército tiene la finalidad que tiene, ¿no? Sí, entonces claro. Entendemos que también estén muy a la contra. Pues seguro que habrá algún analista político que sepa más que nosotros y que en los comentarios seguro nos pondrá algunas soluciones, casos similares que se ha hecho en otros puntos y bueno, pues... Eso nos interesaría saber si tienes más ideas. Lo hemos simplificado muchísimo, el problema es mucho más complejo de comentar, con muchas más aristas y de esto sí. Pero lo hemos simplificado para que se pueda entender cuál es el problema que tenemos actualmente. Nos vemos la semana que viene. Bye bye.